Este fanfic fue creado por Miguel Ángel Caído. Si te gusta, suscríbete y activa la campanita. Capítulo 31. Cuando todos celebran. Medellín celebraba sin saberlo. En los noticieros, los titulares hablaban de victoria, de cierre, de un capítulo terminado. Las palabras caída, fin y derrota se repetían como un eco constante. Para el gobierno y la DEA, el cartel de Medellín era historia. Para Mateo Escobar, era solo una pausa. A sus 19 años, observaba la ciudad desde un apartamento discreto, lejos de las antiguas haciendas, lejos de los símbolos del pasado. Vestía sencillo. Nada que llamara la atención. Aprendió rápido que el poder verdadero no necesita anunciarse. La celebración afuera contrastaba con el silencio dentro. El heredero sin trono, Mateo, ya no tenía a su padre, no tenía a su mentor, no tenía una estructura, pero tenía algo más peligroso: memoria y paciencia. Sabía qué errores se cometieron. Sabía quién habló de más. Sabía quién traicionó. Y, sobre todo, sabía algo que nadie más parecía entender: los imperios no mueren cuando caen, mueren cuando se olvidan. Y él no pensaba olvidar. Santiago, el único constante. Santiago estaba sentado frente a él, más serio que nunca. Los años lo habían vuelto más reservado. Ya no era solo fuerza o presencia. Era criterio. Todos creen que terminó, dijo Santiago. Mateo no apartó la mirada de la ventana. Por eso es el mejor momento. No había entusiasmo en su voz. Tampoco rabia. Solo claridad. No vamos a reconstruir lo que fue, continuó Mateo. Eso ya lo conocen. Vamos a construir algo que no esperan. Santiago asintió lentamente. No hacía preguntas innecesarias. Confiaba. Piezas dispersas. El cartel estaba fragmentado. Viejos contactos escondidos. Rutas abandonadas. Hombres que sobrevivieron cambiando de bando, de nombre o de ciudad. Nadie confiaba en nadie. Perfecto. Mateo sabía que primero no necesitaba poder, necesitaba información. No llames a nadie todavía, ordenó. Primero vamos a escuchar. Los muertos pesan. Esa noche, Mateo recordó a su padre. No con nostalgia, sino con análisis. Recordó a Gonzalo y sus advertencias. Recordó al cuervo y cómo terminó. Quien creyó ser más listo que el silencio. No sentía culpa, sentía responsabilidad. El apellido Escobar ya no abría puertas. Las cerraba. Eso también era una ventaja. Cierre. Mientras las luces de Medellín brillaban por la celebración ajena, Mateo tomó una decisión definitiva. No sería visible, no sería inmediato, no sería igual, pero sería inevitable, porque mientras todos creían que el cartel de Medellín estaba muerto, alguien acababa de decidir devolverle el pulso. Capítulo 32. El primer disparo no fue suyo. La noche no avisó. Mateo estaba en movimiento desde hacía semanas, pero nadie lo veía. Cambiaba de lugares, de horarios, de rutas. Nunca dos noches iguales. Santiago era el único que conocía todos sus puntos. Esa noche, Medellín estaba inquieta. Un rumor había corrido demasiado rápido. Alguien estaba juntando piezas. El error de otros. El primer disparo no salió de las manos de Mateo. Salió de un barrio donde el poder siempre había sido frágil. Un grupo creyó que podía adelantarse, tomar control antes de que alguien más lo hiciera. Pensaron que el vacío era oportunidad. Se equivocaron. El encuentro fue breve. Caótico. Sirenas a lo lejos. Gente corriendo. Nadie entendió bien qué pasó, solo que alguien respondió con más orden del esperado. Mateo observó desde la distancia. No participó. No dio órdenes directas. Todavía no dijo. Santiago lo miró con tensión contenida. Ya empezaron. Mateo asintió. Y ya cometieron su primer error. Adrenalina controlada. Esa misma semana, otro intento. Otro choque.
Otra noche rota por disparos secos y confusión. Nadie ganó realmente, pero algo quedó claro. Esto ya no era un caos espontáneo. Alguien estaba marcando límites. Mateo se movía entre sombras, escuchando nombres, descartando otros. No intervenía donde no hacía falta. No aparecía. No firmaba nada con su nombre. El miedo empezó a cambiar de forma. Ya no era miedo a la policía, era miedo a no saber quién estaba detrás. La primera orden. Santiago entró al lugar con el rostro tenso. Nos buscaron. Mateo levantó la mirada por primera vez en horas. ¿Quién? Uno de los viejos contactos. Dice que quiere volver. Silencio. Dile que espere, respondió Mateo. El que tiene prisa, no sirve. Santiago entendió. La reconstrucción no se hacía con fuerza bruta. Se hacía con control del ritmo, cuando la DEA baja la guardia. Mientras tanto, en oficinas iluminadas y salas de prensa, se hablaba de estabilidad, de reducción, de éxito, demasiado éxito. Los informes ya no eran urgentes. Los operativos se espaciaban. La atención se movía a otros nombres, a otras ciudades. Mateo sonrió apenas cuando lo supo. Siempre pasa, dijo. Celebran antes de tiempo. Cierre esa noche. Otro enfrentamiento estalló lejos de donde Mateo estaba. Rápido. Violento. Sin testigos claros. Al día siguiente, el rumor cambió. Ya no decían el cartel está volviendo. Decían, alguien lo está organizando. Mateo cerró la ventana. El primer disparo no fue suyo. Capítulo 33. El que no debía fallar. La cita no debía existir. Ese era el problema. Mateo lo sabía desde el momento en que aceptó. No por ingenuidad, sino porque necesitaba confirmar algo. Quién estaba dispuesto a arriesgarse y quién estaba desesperado. El lugar era neutral. Demasiado neutral. Un edificio viejo, mesas vacías, luces bajas. Nadie confiaba en nadie. Perfecto. Santiago entró primero. Mateo después. No llevaban símbolos. No llevaban nombres, solo atención. El encuentro. El hombre estaba nervioso. Demasiado. Habló rápido. Prometió contactos, rutas, gente. Todo sonaba bien. Demasiado bien. Mateo no lo interrumpió, solo observó. Las manos temblaban, los ojos se movían más de la cuenta. El silencio lo incomodaba. ¿Cuánto quieres?, preguntó finalmente Mateo. El hombre respondió sin pensar. Ese fue el error. Mateo se levantó. Vámonos, dijo. Santiago no preguntó por qué. La emboscada no llegaron al auto. El sonido fue seco. Repentino. Un estallido que rompió la noche. Luego otro. Confusión. Gente corriendo. Gritos ahogados. Disparos cruzados sin orden. No era profesional, era desesperado. Mateo se movió rápido, sin correr. Santiago cubrió el flanco. Se escucharon impactos contra paredes, puertas, metal. Nadie sabía exactamente contra quién disparaba. Eso también era un error. Por aquí, dijo Santiago. Se replegaron. No respondieron de más. No persiguieron. No dejaron rastro. La emboscada duró segundos, pero cambió todo. El mensaje horas después. Mateo estaba sentado, revisando lo ocurrido con calma absoluta. Santiago caminaba de un lado a otro. Querían matarte, dijo. No respondió Mateo. Querían ver si podían. Silencio. Y ahora saben que no. Mateo tomó el teléfono. No llamó al hombre de la cita. Llamó a alguien más. Dile que se cayó el trato, dijo, y que el que dio la orden ya no cuenta. No dio detalles. No hizo amenazas. No hacía falta. La reacción esa misma noche. Otro grupo se movió sin permiso. Creyeron que el caos era oportunidad. Atacaron un punto mal protegido. Duró poco. Demasiado poco. Al amanecer,
El rumor ya era otro. Hay alguien frenando todo. No dispara por impulso. Si te mueves mal, no te vuelve a llamar. La DEA escucha tarde. Los informes llegaron con retraso. No por falta de datos, sino por exceso de confianza. Lo que veían no encajaba con el patrón antiguo. No es el mismo cartel, dijo uno. Tenía razón. Cierre. Mateo se apoyó en el balcón, mirando la ciudad despertar. Santiago se colocó a su lado. Ya saben que existes, dijo Santiago. Mateo no sonrió. Todavía no respondió. Solo saben que alguien está ordenando el caos. Se giró. Y el que no debía fallar ya falló. La reconstrucción había comenzado de verdad, no con un disparo, sino con control. Capítulo 34. Orden en medio del ruido. El error no fue el disparo, el error fue moverse sin permiso. Mateo lo supo antes de que llegara el primer mensaje. Santiago también. Cuando un sistema empieza a organizarse, el caos intenta colarse por las grietas. Y esa noche, alguien creyó que todavía no había dueño. La operación limpia, el punto era pequeño. Nada llamativo. Precisamente por eso era importante. Un cruce discreto, movimiento mínimo, horarios irregulares. Mateo lo había marcado como prueba, no como botín. No se toca, había dicho. Alguien no escuchó. El ruido estalló de golpe. Motores, pasos acelerados, un intercambio breve y violento que duró lo suficiente para llamar la atención y lo bastante poco para dejar preguntas sin respuesta. Nadie ganó. Nadie perdió. Pero el silencio se rompió. Mateo recibió la noticia sin cambiar el gesto. ¿Quién dio la orden?, preguntó. Santiago revisó nombres, tiempos, llamadas, un viejo contacto. Quiso adelantarse. Mateo asintió. Entonces no entendió nada. La respuesta: no hubo persecuciones. No hubo represalias visibles. Hubo algo peor: aislamiento. Las llamadas dejaron de entrarle. Los caminos se cerraron. Las puertas que antes se abrían, ya no. En menos de 24 horas, el mensaje se entendió en toda la ciudad. El que actúa solo, queda solo. Mateo no celebró. Ajustó. Ahora sí, dijo. Muéstrales cómo se hace. El choque inevitable. 2 noches después, el intento real llegó. Un grupo que creyó que el silencio era debilidad avanzó donde no debía. Entraron confiados. Salieron desordenados. Hubo disparos. Cortos. Confusos. Sin gloria. El eco rebotó en paredes húmedas y se apagó rápido. Nadie vio a Mateo. Nadie vio a Santiago. Pero alguien dirigía. Cuando todo terminó, el lugar quedó vacío. Demasiado limpio para ser casualidad. La DEA despierta. Los reportes empezaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de remanentes, hablaban de patrones. Esto no es improvisado, dijo un analista. Alguien está corrigiendo errores antes de que crezcan. Demasiado tarde. La caída del aliado. El viejo contacto pidió hablar. Mateo aceptó. En un lugar distinto. Hora distinta. Condiciones distintas. El hombre habló primero. Se justificó. Se excusó. Dijo que solo quería ayudar. Mateo escuchó en silencio. Aquí no hay solo, dijo al final. O estás dentro o estorbas. No hubo amenazas. No hubo gritos, solo una decisión. Esa fue la última vez que el hombre intentó liderar algo. El peso del apellido. Esa noche, Mateo recordó a su padre. No como figura, sino como advertencia. Recordó lo que pasa cuando el ruido supera al control. Cuando la fuerza se confunde con poder. No vamos a repetirlo, dijo. Santiago lo miró. Entonces esto sí es nuevo. Mateo asintió. Por eso va a funcionar. Cierre. La ciudad volvió a dormir. Los rumores cambiaron otra vez. Ya no decían alguien está organizando. Decían, si no te llaman, no existes. Mateo cerró el cuaderno. No sonrió.
no suspiró, había orden en medio del ruido, y eso, en Medellín, siempre fue más peligroso que el caos. Capítulo 35. Las deudas no se olvidan. Mateo no hablaba de venganza, la practicaba. A los 19 años, entendía algo que muchos aprendían tarde: la venganza no es rabia, es memoria. Y él recordaba cada nombre, cada decisión, cada silencio que llevó a la caída de los suyos. No todos eran enemigos declarados, eso era lo peor. La lista no estaba escrita, estaba ordenada en su cabeza. Funcionarios que celebraron demasiado rápido, aliados que se escondieron cuando hizo falta quedarse, grupos que aprovecharon el vacío para cazar lo que quedaba. Mateo no iba tras todos a la vez, uno por uno dijo, y en el orden correcto. Santiago asintió. Sabía que cuando Mateo hablaba así, ya había decidido. Primer ajuste: el objetivo no era grande. Precisamente por eso importaba. Un grupo que había crecido rápido aprovechando el caos. Demasiado ruido. Demasiada confianza. La noche fue corta, hubo movimiento, tensión, disparos breves que rompieron el silencio y lo cerraron de golpe. No fue una batalla. Fue una corrección. El grupo se desarmó antes de entender qué pasaba. Cuando todo terminó, no quedó un vencedor visible, solo un mensaje claro. El mensaje se esparce. A la mañana siguiente, nadie celebró. Nadie habló de victoria. Solo se notó algo distinto. Ciertos nombres dejaron de circular. Mateo observó los reportes con calma. Esto no es reconstruir, dijo Santiago. Esto es cobrar. Mateo no lo negó. Primero se ajustan cuentas, respondió. Después se levanta lo que queda. La DEA siente el cambio. Los informes volvieron a ponerse tensos. No había patrones clásicos. No había exceso. No había errores repetidos. Esto no es ambición, dijo alguien. Es personal. Tenían razón. Y eso los inquietaba más. Un recuerdo que pesa. Esa noche, Mateo se quedó solo. Pensó en su padre, en Gonzalo, en cómo otros aprovecharon el final para repartirse restos. Pensó en los que hablaron cuando no debían. En los que señalaron. No apretó los puños, no gritó. Tomó una decisión más. Segundo movimiento. Esta vez, el choque fue mayor. Hubo persecución corta, un intercambio más intenso, adrenalina pura. El ruido duró lo suficiente para dejar claro que esto no era un ajuste aislado. Cuando terminó, la ciudad quedó inquieta, no por lo que pasó, sino por quien lo estaba haciendo. Santiago lo entiende. Esto va a traer respuesta, dijo Santiago. Mateo lo miró fijo. Eso espero. Silencio. La venganza no es el final, continuó Mateo, es la base. Cierre. Esa madrugada, mientras Medellín intentaba volver a la normalidad, Mateo escribió el último nombre de esa fase en su mente. No tenía prisa, no tenía dudas. El cartel de Medellín no estaba volviendo como antes, estaba regresando con memoria, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Capítulo 36. El golpe que esperaba. La respuesta no tardó. Mateo sabía que no tardaría. Cuando ajustas cuentas sin ruido, cuando no presumes, cuando los nombres empiezan a desaparecer sin explicación clara, los grandes escuchan. Y los grandes no preguntan primero. El enemigo se muestra. No fue un ataque directo, fue un aviso. Una ruta que Mateo observaba desde hacía semanas fue tocada por otros primero. Sin violencia exagerada, sin caos innecesario. Demasiado limpia para ser casualidad. Santiago llegó con el informe en la mano. No fue improvisado, dijo. Esto es alguien con estructura. Mateo lo leyó con calma. Bien, respondió. Ya era hora. No sonaba satisfecho. Sonaba preparado. El nombre que vuelve. El nombre no era nuevo, era viejo. Y eso lo hacía peligroso. Un grupo que había sobrevivido a la caída del cartel moviéndose entre sombras, creciendo sin llamar la atención, esperando exactamente este momento.
Cuando alguien intentara reorganizar lo que quedó, nos están midiendo, dijo Santiago. Mateo asintió. Y quieren ver si reaccionamos malsonante, no lo harían. La emboscada, la invitación llegó disfrazada de oportunidad. Un contacto indirecto. Un punto aparentemente descuidado. Demasiado conveniente, es una trampa, dijo Santiago. Sí, respondió Mateo, pero no es para atraparnos. Es para obligarnos a movernos. Decidieron ir, pero no como los esperaban. El lugar estaba oscuro, tenso. El aire pesado. Mateo sintió el cambio segundos antes. No por intuición. Por experiencia. El primer disparo rompió el silencio, luego otro. Confusión. Gente moviéndose sin coordinación. La adrenalina subió de golpe. Santiago cubrió la salida. Mateo no avanzó. Se replegó, ahora ordenó. La emboscada se cerró demasiado rápido. Por un momento, el margen fue mínimo. Demasiado mínimo. No fue una derrota, pero estuvo cerca. Retirada inteligente. No persiguieron. No respondieron de más. No intentaron demostrar nada. Salieron. Vivos. Íntegros. En control. Santiago respiraba agitado. Estuvo cerca. Mateo no lo negó. Por eso funcionó, dijo. Querían que perdiéramos la cabeza. El análisis horas después. Con la ciudad en silencio. Mateo revisó todo. Tiempos. Movimientos. Errores. Ajustes. Ya sabemos quiénes, dijo, y ahora ellos saben algo peor. Santiago lo miró. ¿Qué? Que no caímos. La DEA observa el cruce. Los informes se tensaron otra vez. Dos fuerzas chocando sin dejar cadáveres visibles, sin caos abierto, sin firmas claras. Esto ya no es reconstrucción, dijo alguien. Es una guerra silenciosa, y Mateo estaba dispuesto a ganarla sin regalar nada. Cierre esa noche. Mateo no pensó en venganza como rabia. Pensó en ella como dirección. No voy a destruirlos rápido, dijo. Voy a quitarles todo lo que creen seguro. Santiago asintió. El enemigo ya había respondido. La emboscada casi funcionó, pero Mateo seguía en pie, pensando. Ajustando. Y eso significaba solo una cosa. La verdadera venganza apenas estaba comenzando. Capítulo 37. Los que nunca se fueron. La caída del cartel de Medellín no dejó un vacío, dejó bestias esperando, mientras el gobierno celebraba, en salas privadas, fincas alejadas y oficinas que no figuraban en ningún papel. Otros hombres observaban los movimientos de Mateo con atención. El cartel de Cali, en una hacienda discreta, lejos del ruido, se reunían los hombres que nunca necesitaron espectáculo. El líder visible era Gilberto Rodríguez Orejuela, bajo perfil, traje impecable, voz suave. No imponía por gritos, sino por números. A su lado, Miguel Rodríguez, más frío, más directo, con mirada calculadora. Cali no crecía con balas, crecía con contactos, sobornos y paciencia. El muchacho no es impulsivo, dijo Gilberto, eso lo hace peligroso. Para Cali, Mateo no era un enemigo inmediato, era una variable nueva. Los Pepes, ellos no tenían mesa fija, eran fragmentos de odio reunidos por conveniencia. Ex sicarios, antiguos aliados traicionados, hombres que habían sobrevivido a Pablo y ahora se alimentaban del recuerdo. Su líder no tenía nombre público. Solo un alias que circulaba en voz baja. Un hombre endurecido, rostro marcado, mirada seca. No creía en negocios largos. Si el heredero levanta algo, dijo, lo cortamos de raíz. Los Pepes no buscaban poder, buscaban borrar símbolos. Los extranjeros, desde México, los emisarios observaban con distancia. No había intención inmediata de intervenir, pero sí interés. El caos siempre abría rutas nuevas. Un contacto colombiano resumió la postura extranjera. Si el muchacho sobrevive, hablamos. Si no,
Recogemos lo que quede. Mateo, en el centro. Mateo sabía que lo observaban. No necesitaba informes para sentirlo. Lo confirmaban los silencios. Las rutas que dejaban de moverse. Las llamadas que no llegaban. Santiago lo acompañaba en la revisión. Cali no va a atacar primero, dijo. Ellos esperan. Y los Pepes no esperan nada, respondió Mateo. Esos atacan por odio. Mateo no subestimaba a ninguno. Cali era estructura. Los Pepes, veneno. Los extranjeros, oportunidad. Los suyos. Mateo ya no estaba rodeado de improvisados. A su lado quedaban pocos, pero sólidos. Hombres que habían sobrevivido a la caída, que no hablaban de Pablo como mito, sino como advertencia. Cada uno tenía una función clara, nadie sobraba. Nadie estaba solo por lealtad vacía. La decisión. Mateo no buscaba levantar el cartel como antes. No voy a repetir la historia, dijo. Voy a corregirla. Primero, consolidar sin ruido. Segundo, identificar quién se movería primero. Tercero, responder solo cuando doliera de verdad. La venganza no sería inmediata, sería inevitable. Cierre. Mientras Colombia dormía tranquila creyendo que todo había terminado, los verdaderos jugadores apenas acomodaban las fichas. Mateo miró la ciudad desde lo alto. El patrón había caído, el cuervo estaba muerto, Gonzalo ya no estaba, pero la guerra solo había cambiado de forma. Capítulo 38. Tres frentes, una sola guerra. Medellín no ardía, eso era lo peligroso. Cuando una ciudad deja de arder después de una guerra, es porque alguien está construyendo algo en silencio. Primer frente, los Pepes. El golpe fallido. El intento llegó sin aviso. Una caravana falsa, placas limpias, armas escondidas. Los Pepes no buscaban negociar ni medir fuerzas. Querían un símbolo muerto. Pero Mateo no dormía con fantasmas. El convoy fue detectado antes de cruzar el punto acordado. No hubo persecución larga. No hubo espectáculo. Solo una emboscada corta y precisa en una vía secundaria. Los hombres de Mateo no celebraron. Recogieron lo necesario, desaparecieron. Mateo revisó el informe esa misma noche. No vinieron a ganar, dijo, vinieron a probar si sigo vivo. Los Pepes habían fallado, y fallar una vez con Mateo era suficiente para quedar marcados. Segundo frente, Cali. La jugada invisible. Cali no atacó. Cali movió números, cuentas congeladas. Rutas que de pronto cambiaron de manos. Contactos que dejaron de contestar. Nada violento. Todo quirúrgico. Mateo lo entendió rápido. Quieren asfixiar, dijo, como hicieron siempre. Pero el error de Cali fue asumir que el heredero repetiría viejas rutas. Mateo activó planes alternos. Canales nuevos. Intermediarios que no existían en los archivos viejos. Nada grande, nada vistoso. Solo suficiente para mantener el pulso. Desde una oficina elegante, Gilberto Rodríguez Orejuela recibió el informe. No se ahogó, dijo, serio. Aprendió a respirar bajo el agua. Cali ya no lo veía como un muchacho, lo veía como un proyecto peligroso. Tercer frente, los extranjeros. El tanteo. El mensaje llegó sin amenazas. Una reunión corta. Un emisario discreto. Palabras medidas. No buscamos guerra, dijo el hombre, buscamos estabilidad. Mateo no respondió de inmediato. La estabilidad, contestó al final, se gana, no se regala. No hubo acuerdo, tampoco rechazo, solo una certeza compartida. Mateo estaba en el tablero internacional, el peso del pasado. Esa noche, solo, Mateo recordó, Pablo Escobar no cayó por falta de poder, cayó por exceso de ruido. Gonzalo murió por confiar, el cuervo por jugar dos bandos. Mateo no repetiría eso, no levantaría un imperio rápido, levantaría uno imposible de tumbar. La advertencia. Días después, un mensaje circuló sin firma, sin nombre, sin amenaza directa, solo una frase: Medellín no busca volver. Medellín ya volvió. Los Pepes entendieron. Cali tomó nota. Los extranjeros esperaron.
Cierre Mateo tenía 19 años. No era un rey coronado, era algo peor para sus enemigos. Un hombre joven, con memoria, paciencia, y una venganza que no necesitaba gritar. La guerra no explotaba, se cerraba lentamente, como una trampa. Capítulo 39. Cuando la cacería cambia de dueño, la diferencia entre un cartel muerto y uno renaciendo no estaba en las armas, estaba en quien sabía esperar. Mateo ya no reaccionaba, Mateo provocaba, y los Pepes, la caída del cazador. El líder operativo de los Pepes llevaba meses moviéndose con impunidad. No daba órdenes directas, no usaba teléfonos fijos, no dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Se creía intocable porque había sobrevivido a Pablo. Ese fue su error. Mateo no fue tras él, fue tras sus rutinas invisibles. Un contacto, luego otro. Un patrón mínimo. Una hora específica en la que siempre se sentía seguro. No hubo asalto frontal. No hubo venganza teatral, solo una operación limpia. Cuando el líder de los Pepes cayó, el mensaje no fue su muerte, fue el silencio posterior. Los Pepes se fragmentaron. Sin cabeza, sin dirección. Algunos huyeron. Otros buscaron negociar. El odio no sirve sin mando. Mateo no persiguió a los restos, que se pudran solos ordenó. Los símbolos ya cayeron. 2. La traición interna detectada a tiempo. Mientras afuera celebraban la estabilidad, dentro alguien se movía malsonante. Un error pequeño, un dato que llegó demasiado rápido a Cali, una ruta mencionada por alguien que no debía conocerla. Santiago lo vio primero. No es miedo, dijo, es ambición. Mateo no explotó. No acusó. No reunió a nadie, esperó. Dejó circular información falsa. Cambió una fecha. Alteró un punto de entrega. El traidor mordió el anzuelo sin saberlo. Cuando fue confrontado, no hubo gritos. No traicionaste por necesidad, le dijo Mateo. Traicionaste porque creíste que yo no duraría. La lección fue clara para todos los demás. Aquí no se castiga por sospecha, se castiga por certeza. Desde ese día, nadie dudó del control de Mateo. 3. Cali mueve ficha y la pierde. Cali entendió algo que los Pepes nunca comprendieron. Mateo no era emocional, así que Cali intentó lo único que sabía hacer mejor que nadie: absorber. Una oferta indirecta, un intermediario limpio, una propuesta de paz funcional. Mateo escuchó. No dijo no, no dijo sí. Pidió tiempo. Mientras tanto, movió algo pequeño, casi invisible, una alianza secundaria, una ruta compartida con un tercero menor. Nada que pareciera amenaza. Cali reaccionó malsonante. Al bloquear esa ruta, expuso una estructura que Mateo ya tenía mapeada. No atacó. No filtró. Solo observó cómo Cali se acomodaba, confirmando lo que necesitaba saber. Gilberto Rodríguez Orejuela lo entendió tarde. No quería paz, dijo, quería medirnos. Desde ese momento, Cali dejó de verlo como un heredero, lo vio como un rival a largo plazo. 4. El pacto extranjero. El equilibrio cambia. El segundo emisario extranjero llegó sin rodeos. Otros no sobrevivieron, dijo. Usted sí. Mateo fue directo. No busco expansión rápida, busco permanencia. El acuerdo no fue grande, fue inteligente, nada exclusivo, nada ruidoso. Solo una cooperación limitada, diseñada para probar confianza sin comprometer estructuras. Los extranjeros se llevaron una impresión clara. Mateo no necesitaba padrinos, necesitaba opciones. B. El nuevo orden. En menos de un año, los Pepes dejaron de ser una amenaza organizada. Las traiciones internas fueron cortadas sin desestabilizar. Cali entendió que el juego había cambiado. El extranjero abrió la puerta, no la guerra. Mateo, con 19 años, no reconstruyó el cartel de Medellín como era, lo redefinió. Menos nombres, menos ruido, más control.
La DEA celebraba cifras. Colombia celebraba el pasado. Mateo miraba el futuro. No quería ser un mito, quería ser inevitable. La venganza de Mateo no era fuego inmediato, era algo peor. Un sistema que avanzaba mientras todos creían que la guerra había terminado, y apenas estaba comenzando. Capítulo 40. La sombra de Cali, agosto de 1993. Medellín respiraba tensión, no paz. 3 meses después de que Mateo Escobar consolidara su poder en Nápoles, convirtiéndose oficialmente en el rey de Medellín, la ciudad ya no era un tablero vacío. La leyenda de Mateo crecía, pero los enemigos tampoco dormían. 3 meses antes, Mateo y su familia habían enterrado a Pablo Escobar. Su familia se había marchado del país, rumbo desconocido, y Colombia seguía siendo demasiado peligrosa para ellos. Solo Mateo quedó para reconstruir el imperio y consolidar la venganza de su padre y la suya propia. Y Cali golpea primero. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, observaron los movimientos de Mateo desde hacía semanas. Sabían que un joven heredero estaba tomando control de Medellín, pero subestimaron la rapidez de su consolidación. Cali decidió actuar de manera contundente. Enviaron operativos bien armados y estrategas financieros, buscando debilitar el recién reconstruido cartel de Medellín. Este chico es inteligente, dijo Miguel, pero aún es joven, y nosotros sabemos movernos, respondió Gilberto. Es hora de demostrarlo. El golpe fue certero, rutas bloqueadas, cargamentos interceptados, aliados sorprendidos y financieramente desestabilizados. Medellín se estremeció, el rey estaba siendo desafiado. 2. Mateo, el heredero peligroso. A pesar del duro golpe, Mateo no perdió la calma. Desde Nápoles, supervisó cada movimiento con Santiago a su lado, calculando contraataques que no dejaban margen a errores. Cali ha mostrado que es peligroso, dijo Santiago. Sí, respondió Mateo, pero nadie conoce nuestra estrategia. Esto no es venganza inmediata, es inteligencia aplicada. Mateo comenzó a organizar una serie de movimientos encubiertos, infiltraciones en las rutas de Cali, desvío de recursos y mensajes silenciosos que demostraban que el cartel de Medellín estaba vivo y era impredecible. 3. Los líderes internacionales observan. El ataque de Cali también había enviado señales a los carteles extranjeros. México, Venezuela y algunos emisarios europeos empezaban a tomar nota del joven heredero. No es solo un chico con nombre, comentó un emisario mexicano. Es calculador y letal, y ahora juega con sus propios términos. Mateo sabía que mostrar poder no siempre significaba balas. A veces la estrategia silenciosa y la paciencia eran más devastadoras. 4. Contraataque y mensaje. Mateo lanzó su primera respuesta indirecta. Interceptó cargamentos estratégicos de Cali sin derramamiento visible de sangre. Neutralizó a aliados que podían traicionar su imperio. Envió mensajes claros. Medellín tenía un rey y nadie podía mover fichas sin su conocimiento. El golpe fue silencioso, pero devastador. Cali entendió que Mateo no era un heredero débil. Era un líder que podía pensar varios movimientos por delante. B. Consolidación y advertencia. En Nápoles, Mateo miraba la ciudad desde la terraza, Aca Dorado a su lado, su mirada firme y desafiante. Santiago estaba junto a él, consciente de que cada acción era calculada para que todos los enemigos lo respetaran. Ahora saben que no actuamos por impulso, dijo Mateo, y que quien intente desafiarme, aprenderá demasiado tarde. La venganza había cambiado de forma, ya no era solo castigo, era control absoluto y respeto ganado con estrategia. Medellín entendía, el rey estaba despierto, y nada ni nadie lo detendría. 6. El cartel de Medellín ya no era solo un recuerdo. Cali había mostrado que podía ser peligroso, pero Mateo Escobar demostraba que su inteligencia y capacidad de maniobra lo hacían impredecible y mortal.
Nápoles seguía siendo la fortaleza del rey. Medellín, su reino, y la leyenda del joven heredero apenas comenzaba. Capítulo 41. La primera venganza del rey, septiembre de 1993. Medellín respiraba tensión y expectativa. El cartel de Medellín ya no era solo un recuerdo de Pablo Escobar. Mateo Escobar, 19 años, el rey de Medellín, había consolidado Nápoles como su fortaleza y su símbolo de poder, pero los movimientos del cartel de Cali habían mostrado que la guerra estaba lejos de terminar, y Cali, bajo la sombra del rey, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela revisaban cada informe de Medellín. Ese joven, dijo Gilberto, no es un hijo cualquiera. No se mueve por miedo ni emoción, y lo peor, dijo Miguel, es que aprende rápido. Cada error que cometemos, él lo observa y lo usa en nuestra contra. Cali envió emisarios y sicarios a rutas estratégicas, esperando debilitar al cartel de Medellín. Pero Mateo había previsto cada movimiento, espías en cada contacto, rutas alternas y señuelos precisos. Cuando Cali intentó interceptar cargamentos, lo único que encontraron fueron caminos bloqueados y evidencia de que alguien los estaba observando. Lo llaman joven, dijo un operador de Cali. Pero es más peligroso que cualquier hombre que hemos enfrentado. 2. La venganza estratégica. Mateo no buscaba violencias sin sentido. Su venganza no era explosiones ni ejecuciones masivas. Era demostrar control absoluto y que cualquier error se pagaría. Operaciones simultáneas, infiltración financiera. Mateo desvió cuentas de Cali hacia operadores desconocidos. Mensajes silenciosos. Hombres clave de Cali desaparecieron temporalmente de rutas de transporte, enviando el mensaje: el rey observa cada movimiento. Neutralización encubierta. Antiguos traidores y aliados que podrían haber colaborado con Cali fueron interceptados sin confrontación directa. Cada acción estaba calculada, precisa y efectiva. La reputación de Mateo creció más rápido que cualquier bala disparada. 3. Operación internacional. Mientras tanto, emisarios de México y Venezuela llegaron a Medellín para evaluar el poder de Mateo. Queremos asegurarnos de que el joven heredero tiene control, dijo un mexicano. Si es como dicen, sus movimientos no son impulsivos, y si no lo es, mejor que lo sepamos ahora, agregó un venezolano. Mateo los recibió con calma, mostrando solo lo necesario: rutas seguras, hombres leales y la estructura de Nápoles. No necesitaba amenazas. La evidencia hablaba por él. El rey de Medellín controla todo sin esfuerzo aparente. 4. Consolidación en Nápoles. De regreso en la hacienda, Mateo caminó por los pasillos recordando a su padre y los sacrificios que le habían llevado a este momento. Santiago lo seguía, observando la precisión con que Mateo ordenaba cada movimiento. Todo está bajo control, dijo Mateo. Cada traidor sabe que no hay segundas oportunidades. Cada enemigo sabe que Medellín tiene un rey. Los guardias antiguos y nuevos lo reconocieron. El heredero ya no era un chico, era un líder completo, calculador, letal y estratégico. B. Primer mensaje abierto al mundo. Al amanecer, un mensaje circularía por Medellín y fuera de la ciudad: el cartel de Medellín está vivo, el rey vigila. Quien intente desafiarlo, aprenderá demasiado tarde. Cali comprendió, los emisarios internacionales comprendieron, y los enemigos dispersos del cartel comprendieron. Mateo Escobar no es un hijo de leyenda, es un estratega y rey en acción. 6. Cierre. Nápoles seguía siendo la fortaleza del rey. Medellín, su reino. El joven heredero ya no buscaba venganza inmediata. La venganza había comenzado y ahora era parte de su estrategia. Cada movimiento que hacía consolidaba poder y sembraba miedo en los rivales. Esto es solo el principio, dijo Mateo a Santiago desde la terraza. Ahora saben quién manda, y quien lo dude, lo lamentará. El rey de Medellín estaba despierto. Su leyenda ya no era historia pasada, era realidad.
presente y absoluta. Capítulo 42. La atención del mundo. Octubre de 1993. Medellín respiraba un aire tenso, casi eléctrico. 3 meses después de consolidar Nápoles y demostrar su poder frente a Cali, Mateo Escobar, 19 años, el rey de Medellín, ya no era solo un heredero, era un líder que imponía respeto, miedo y admiración, con inteligencia letal y paciencia calculada, pero sus movimientos empezaban a llamar la atención no solo de carteles rivales. La DEA y el gobierno colombiano estaban observando cada paso, y Cali siente la presión. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela sabían que Mateo no era un enemigo ordinario. Este chico, dijo Gilberto, no es solo inteligente, es paciente, letal y estratega. Y ahora lo que haga la DEA lo pondrá aún más en evidencia, agregó Miguel. Cali envió un mensaje indirecto: maniobras financieras y bloqueos de rutas estratégicas. Pero Mateo ya estaba preparado. Su respuesta fue quirúrgica: rutas desviadas con precisión, dejando que Cali pierda tiempo y recursos, operaciones encubiertas que mostraban fuerza sin exponerse, mensajes sutiles. El rey observa y actúa con inteligencia. El efecto fue inmediato. Cali entendió que Mateo Escobar no era un joven cualquiera, sino un líder que podía prever movimientos varios pasos adelante. 2. La DEA entra en escena. Mientras Mateo consolidaba su poder, la DEA comenzó a monitorear sus operaciones. Agentes internacionales se comunicaban con el gobierno colombiano. El joven heredero no es un adolescente cualquiera, informó un agente. Sus movimientos son calculados, pero muestran expansión. Si no actuamos pronto, Medellín podría caer bajo su control absoluto. El gobierno colombiano, aún sensible tras la caída de Pablo Escobar, empezó a evaluar estrategias, inteligencia, infiltraciones y colaboración internacional, pero Mateo ya había previsto la vigilancia. Cada contacto, cada movimiento, cada operación estaba protegida y codificada, asegurando que los ojos del mundo solo vieran lo que él quería. 3. Primeras operaciones abiertas de Mateo. Decidido a consolidar Nápoles y su reinado, Mateo ejecutó una operación simultánea. Cali interceptó cargamentos estratégicos, neutralizando recursos y aliados sin necesidad de enfrentamiento directo. Aliados internacionales. Puso a prueba lealtades y aseguramientos de rutas. Mensaje simbólico. Colocó pruebas de su presencia en lugares estratégicos para demostrar que el rey no actúa por impulso, sino por control total. El efecto fue devastador. Cali quedó humillado, pero respetando el peligro que representaba el joven heredero. La DEA y el gobierno comenzaron a tomar nota. Alguien en Medellín estaba reconstruyendo un imperio con precisión quirúrgica. 4. Consolidación en Nápoles. De regreso en la hacienda, Mateo recorrió cada sala, observando mapas, armas y rutas estratégicas. Santiago lo seguía, comprendiendo la magnitud de su primo. Todo está bajo control, dijo Mateo. Cada traidor sabe que no hay segunda oportunidad. Cada enemigo sabe que Medellín tiene un rey. El Aca dorado descansaba a su lado, símbolo del cartel y recordatorio de la herencia de Pablo. Nápoles ya no era solo un hogar. Era la fortaleza del rey. B. Mensaje al mundo. Al amanecer, un mensaje circuló en Medellín y hacia los carteles internacionales. El cartel de Medellín está vivo. El rey observa. Quien intente desafiarlo, aprenderá demasiado tarde. Cali entendió. Los pepes entendieron, los carteles extranjeros entendieron, la DEA y el gobierno colombiano también. Un joven heredero había reconstruido un imperio y estaba en control absoluto. 6. Cierre. Mateo y Santiago se sentaron en la terraza de Nápoles, observando Medellín. Esto es solo el principio, dijo Mateo. Ahora saben quién manda, y quien lo dude, lo lamentará. El joven heredero, 19 años, ya no buscaba venganza inmediata. La venganza había sido calculada y cumplida. Ahora gobernaba,
Nápoles era su fortaleza. Medellín, su reino, y su leyenda apenas comenzaba. La DEA y el gobierno colombiano sabían que el joven rey de Medellín no podía ser subestimado, y cualquier intento de derribarlo debía ser cuidadosamente calculado. Capítulo 43 Choque de Reyes, noviembre de 1993. Medellín estaba al borde del caos silencioso. Mateo Escobar, 19 años, ya consolidado como el rey de Medellín, había reconstruido Nápoles como fortaleza estratégica y símbolo de poder absoluto, pero sus enemigos no permanecieron estáticos. Cali, herido en sus operaciones anteriores, decidió atacar de manera abierta. Ahora la guerra ya no era silenciosa, era una batalla directa por el control del narcotráfico en Colombia, y todos los ojos estaban sobre él. Cali, carteles internacionales, la DEA y el gobierno colombiano, y preparativos en Nápoles. Mateo caminaba por la hacienda con Santiago y su grupo de confianza. Cada arma estaba revisada, cada ruta de escape asegurada, cada aliado informado. Cali cree que puede intimidarnos, dijo Mateo, pero no saben que todo ya está calculado. Santiago miraba los mapas estratégicos de Medellín, señalando puntos de entrada de Cali, 3 rutas principales, y cada una tiene un plan de neutralización. Mateo asintió, con mirada desafiante. No es solo fuerza bruta. Es inteligencia aplicada. Los guardias antiguos, aquellos que sirvieron a Pablo, lo reconocieron. Este joven no era solo el hijo, era un rey en acción, y cada movimiento suyo estaba destinado a consolidar su dominio. 2. Cali lanza el ataque. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela decidieron actuar con fuerza. 50 vehículos blindados, hombres armados hasta los dientes, y un convoy de operadores expertos se dirigieron a Medellín para interceptar cargamentos estratégicos del cartel de Medellín. El objetivo: demostrar que Cali aún controlaba el narcotráfico y debilitar la influencia de Mateo. Pero Mateo ya había previsto el ataque. Todo está listo, dijo. Que entren. Desde puntos estratégicos, francotiradores ocultos y operadores encubiertos comenzaron a coordinar la defensa y la emboscada. Cada movimiento de Cali fue observado y contrarrestado en tiempo real. 3. La emboscada. Cuando el convoy de Cali llegó a los primeros puntos críticos, las rutas se cerraron silenciosamente. Explosivos estratégicos bloqueaban pasos. Señales falsas desorientaban a los atacantes y francotiradores neutralizaban motores y controlaban movimientos. Ahora, dijo Mateo, mientras ajustaba su AK dorado. Que vean al rey de Medellín. El tiroteo comenzó. Breve pero intenso. Los hombres de Mateo avanzaban con precisión quirúrgica. Cada disparo, cada movimiento, cada explosión estaba calculado para maximizar el efecto y minimizar pérdidas propias. En cuestión de minutos, el convoy de Cali estaba neutralizado y desorganizado. Cali entendió, el heredero no solo sobrevivía, sino que dominaba con inteligencia y fuerza. 4. Operaciones internacionales. Mientras Medellín ardía en tensión, emisarios de México y Venezuela llegaban a Nápoles para evaluar el poder de Mateo. Este joven, dijo un mexicano, controla la ciudad mejor que cualquier hombre que hemos visto, y lo hace con precisión quirúrgica, agregó un venezolano. No hay errores visibles, solo resultados. Mateo los recibió con calma, mostrando solo lo necesario: rutas seguras, hombres leales y la estructura de Nápoles. No necesitaba amenazas. La evidencia hablaba por él. El rey de Medellín no actúa por impulso, sino por cálculo absoluto. B. La DEA y el gobierno reaccionan. Los informes de Cali y de los carteles internacionales llegaron a la DEA y al gobierno colombiano. El joven heredero está reconstruyendo un imperio, informó un agente de la DEA, y sus movimientos son inteligentes, rápidos y letales. El gobierno comenzó a planear estrategias, pero Mateo ya había tomado precauciones. Operaciones codificadas.
rutas seguras y aliados leales en posiciones clave. El mundo exterior sabía que el rey estaba despierto, y no podía subestimarse. 6. Consolidación y mensaje. Al amanecer, tras el tiroteo y la operación, Mateo y Santiago regresaron a Nápoles. Esto es solo el principio, dijo Mateo desde la terraza. Ahora saben quién manda, y quien lo dude, lo pagará caro. El Haka dorado descansaba a su lado, símbolo de poder y legado. La ciudad entendió. El cartel de Medellín ya no es una sombra del pasado, ahora tenía un rey estratégico, letal y despiadado. 7. Sierra Nápoles se convirtió en el corazón absoluto del imperio. Medellín, en su reino, Cali había recibido su primer golpe abierto, internacionalmente visible. La DEA y el gobierno colombiano comprendieron que el joven heredero no era una amenaza cualquiera. Mateo Escobar, 19 años, no buscaba solo venganza, ahora gobernaba, calculaba y dominaba cada movimiento de su entorno. Su leyenda apenas comenzaba, y Medellín ya lo reconocía. El rey estaba despierto, y nada ni nadie podía ignorarlo. Capítulo 44. La Primera Guerra Total, febrero de 1994. Medellín estaba al borde de la guerra abierta. Mateo Escobar, 20 años, el rey de Medellín, ya no era un joven heredero jugando a ser líder. Cada movimiento que hacía consolidaba su poder y respeto. Nápoles era su fortaleza. Medellín, su reino, pero Cali, herido y humillado por las operaciones anteriores de Mateo, decidió atacar sin advertencia ni sutilezas, y Cali lanza el primer ataque masivo. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela reunieron a sus hombres más confiables, convoyes blindados, cargamentos estratégicos y sicarios entrenados se movieron hacia Medellín. Su objetivo, destruir rutas, eliminar aliados del cartel de Medellín y mostrar que Cali aún dominaba. Mateo, anticipando este movimiento, ya había preparado Nápoles, puntos de vigilancia en la ciudad, con francotiradores y operadores encubiertos, rutas de escape seguras, cargamentos protegidos y aliados leales en cada esquina estratégica, mensajes sutiles a Cali. Cada movimiento que hacían, Mateo ya estaba varios pasos adelante. 2. Tiroteos masivos y emboscadas estratégicas. Cuando el convoy de Cali entró a territorio clave, Nápoles se activó, explosivos estratégicos bloqueando rutas, francotiradores controlando puntos críticos, emboscadas simultáneas coordinadas desde diferentes ángulos. Los disparos retumbaban en Medellín. El sonido de AK dorado de Mateo se escuchaba mientras dirigía la defensa desde la terraza de Nápoles. Santiago, cada paso que den, ya lo calculé, dijo Mateo, con la calma de un estratega. Todo está listo, respondió Santiago. Que vean lo que significa desafiar al rey. El resultado fue devastador. El convoy de Cali fue destruido, sus hombres dispersos y desorganizados, y Medellín volvió a quedar bajo control absoluto de Mateo. 3. Maniobras estratégicas internacionales. Mientras Medellín ardía en tensión, emisarios y aliados internacionales estaban atentos. México y Venezuela enviaban observadores y negociadores para ver cómo Mateo consolidaba poder. Cada acción de Mateo mostraba que no era solo un heredero impulsivo, sino un líder calculador capaz de maniobrar en el plano global. Las rutas de contrabando y operaciones internacionales eran monitoreadas y ajustadas por Mateo, garantizando que ningún enemigo externo pudiera explotar el caos. Los emisarios se impresionaron. Medellín se había convertido en un epicentro de poder y respeto absoluto. 4. Mateo consolida su imagen pública. Tras el enfrentamiento, Mateo entendió que el miedo y respeto no eran suficientes. Debía mostrar que era un líder visible y temido. Nápoles se convirtió en un símbolo del poder del cartel de Medellín. El AK dorado estaba presente en fotos, reuniones y operaciones,
símbolo de autoridad y legado. Los aliados y subordinados comenzaron a referirse a él oficialmente como el rey de Medellín, no solo un heredero. Cada movimiento de Mateo era una demostración de control absoluto, y Medellín comprendió que no había vuelta atrás. El joven heredero dominaba la ciudad y el imperio. Reacción de la DEA y los gobiernos extranjeros. La guerra abierta con Cali no pasó desapercibida. La DEA y el gobierno colombiano comenzaron a estudiar cada movimiento de Mateo, conscientes de su inteligencia y estrategia. La prensa internacional, filtrada por informantes y emisarios, empezaba a hablar de un nuevo poder emergente en Medellín, un rey joven que reconstruía un imperio bajo su mando. Los carteles internacionales, temerosos de que Medellín se convirtiera en un epicentro de influencia global, comenzaron a reconsiderar alianzas y estrategias, algunos buscando acuerdos, otros preparándose para posibles conflictos. 6. Cierre. El rey de Medellín despierta. Al anochecer, Mateo y Santiago se sentaron en la terraza de Nápole. El humo de los combates recientes aún flotaba en la ciudad, y el haka dorado descansaba a su lado, símbolo de legado y poder. Esto es solo el principio, dijo Mateo. Ahora saben quién manda, respondió Santiago, y quien lo dude, lo pagará caro. Nápole seguía siendo la fortaleza del rey. Medellín, su reino. La guerra con Cali había comenzado, y el mundo sabía que el joven heredero no era un juego, era el rey de Medellín, despierto y calculador. Capítulo 45. Sangre fría. Marzo de 1994. Medellín ya no dormía. Vigilaba. Después de la primera guerra total con Cali, Mateo Escobar, 20 años, el rey de Medellín, comprendió una verdad que su padre había aprendido demasiado tarde. El poder no se pierde por los enemigos, se pierde por los cercanos. La ciudad lo respetaba, los carteles lo temían, la DEA lo observaba, pero la traición siempre nacía dentro, y el cambio en el rey. Mateo dejó de reaccionar con impulso. Cada decisión pasó a tomarse con sangre fría, incluso cuando dolía. No levantaba la voz, no hacía promesas emocionales, no se dejaba ver vulnerable. Aprendió que el miedo mantiene obediencia, el respeto mantiene orden, la frialdad mantiene vivo al rey. Santiago lo notó primero. Estás distinto, dijo una noche en Nápole. Estoy despierto, respondió Mateo. Y el que no lo esté, no dura. 2. La purga silenciosa, sin disparos públicos, sin escándalos, sin errores. Mateo ordenó una revisión total de su estructura, lealtades antiguas, contactos dudosos, movimientos financieros irregulares. Los resultados fueron claros. Algunos hombres desaparecieron del círculo interno, otros fueron enviados lejos, y unos pocos simplemente dejaron de existir en los registros. No fue venganza, fue prevención. El mensaje fue silencioso pero brutal. El rey no perdona errores, el rey no duda, el rey no se equivoca. 3. Cali observa y teme. En Cali, los Rodríguez Orejuela recibían reportes inquietantes. No es impulsivo, dijo Miguel. Es peor, respondió Gilberto. Es frío. Mateo no atacaba sin razón, no respondía a provocaciones pequeñas, esperaba, analizaba. Golpeaba solo cuando era definitivo. Eso lo hacía impredecible. Cali entendió que enfrentaban a alguien distinto, no un joven con rabia, sino un líder que ya aceptó que el poder exige sangre fría. 4. La DEA y el gobierno ajustan la mira. Los informes internacionales coincidían. No actúa como su padre, no busca protagonismo inmediato, su estructura es más silenciosa, más peligrosa. La DEA comenzó a catalogarlo como objetivo de alto nivel. Perfil estratégico. Extremadamente paciente. El gobierno colombiano sabía algo peor. Mateo no necesitaba caos para gobernar, necesitaba control, y lo estaba logrando. El encuentro que aún no es amor.
Aún no era el momento. En una reunión indirecta, Mateo escuchó por primera vez el nombre de Alexandra Rodríguez Orejuela. No la vio. No la buscó, pero memorizó el nombre. La hija de Gilberto, dijo Santiago. Guárdalo, respondió Mateo. Todo tiene su tiempo. El rey no se enamora cuando está construyendo poder. El rey espera. 6. Cierre. La lección aprendida. Esa noche, solo en la terraza de Nápoles, Mateo observó Medellín. El Aca dorado descansaba a su lado, no como símbolo de violencia, sino de herencia y advertencia. Pensó en su padre, en los errores, en las traiciones, y lo entendió por completo. Para gobernar no basta con ser temido, hay que ser frío, porque el que se deja llevar por emociones termina muerto. Mateo Escobar ya no era solo el rey de Medellín, era un rey consciente del precio del poder, y eso lo hacía aún más peligroso.